Este taxista ordinario no tenía idea de que su vida se convertiría en una pesadilla en una noche. Un hombre inocente acusado de un crimen grave se vio obligado a soportar humillaciones brutales para demostrar su inocencia. Lo que sucedió después te sorprenderá. Mira hasta el final. Suscríbete y deja un comentario. David, un taxista negro de unos 30 años, sintió que el agotamiento se instalaba en lo profundo de sus huesos mientras escaneaba la calle tranquila en busca de los últimos pasajeros. Había sido un día largo y agotador. Le dolía la espalda y los hombros estaban tensos, y ya se imaginaba en casa relajándose con una taza de té caliente, pero por mucho que anhelara descansar, no podía negar la ligera punzada de culpa por irse sin tomar una última feria. Cuando estaba a punto de dar por terminada la noche, apareció una notificación en su pantalla. Una camioneta cercana con un suspiro la aceptó esperando que el viaje fuera corto. Cuando se detuvo en la dirección dada, vio a una anciana blanca parada debajo de la luz de la calle. Llevaba un abrigo grueso color canela, su cabello plateado estaba peinado meticulosamente, y sus brazos estaban cruzados con fuerza sobre su pecho. Una expresión de disgusto era evidente en su rostro. David bajó la ventanilla y se puso en su sonrisa profesional. Buenas noches, señora, ¿es usted la señora Miller? Asintió brevemente y abrió la puerta trasera subiendo al asiento sin siquiera mirarlo. Desde el momento en que se acomodó David, pudo sentir la tensión. La señora Miller miró a su alrededor, su expresión pasó de fría a completamente sospechosa. David trató de aligerar el estado de ánimo. Tarde en la noche, día ocupado, solo conduce, espetó su voz aguda llena de un filo, que hizo que la sonrisa de David vacilara. No se molestó en hacer contacto visual, su atención enfocada en la ventana encogiéndose de hombros. Su grosería. David ajustó su espejo y comenzó a conducir. Las luces de la ciudad parpadearon mientras seguía la ruta indicada en su GPS. La señora Miller continuó mirando a su alrededor con sospecha y David la notó frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla del GPS. Estás tomando el camino más largo, murmuró en voz baja lo suficientemente alto para que David la escuchara. David miró hacia atrás brevemente, inseguro de si la había escuchado bien. Solo estoy siguiendo la ruta sugerida, señora. Debería llegar más rápido considerando el tráfico, se burló cruzando los brazos más fuerte. Conozco estas calles mejor que tú, jovencito, no aprecio ser tomado desvíos innecesarios, especialmente a estos ritmos. David respiró profundamente resistiendo el impulso de defenderse. Sabía que los clientes podían ser desafiantes y siempre intentaba mantenerse profesional sin importar qué. Por supuesto, señora, respondió con calma, decidiendo ignorar su actitud y concentrar. Sé en la carretera, si hay un camino específico que le gustaría que vaya, hágamelo saber, murmuró algo en voz baja, algo que David no pudo entender, pero sintió que no era exactamente amable. Pasaron minutos en un silencio intenso, el silencio solo roto por el sonido ocasional de la señora Miller, moviéndose incómodamente en el asiento trasero. De repente, más adelante, David vio luces intermitentes, un puesto de control policial, parecía rutinario, pero su estómago asintió un poco de todos modos. Los puestos de control policiales eran comunes en la ciudad, pero no podía deshacerse de la ligera inquietud que le traían, especialmente tarde en la noche con un pasajero tenso mientras se acercaban al puesto de control. La señora Miller de repente se inclinó hacia adelante, su voz se levantó alarmada. Tienes que dejarme salir, exclamó, su mano agarrando el respaldo de su asiento. ¿Me vas a secuestrar, no es así? Los ojos de David se abrieron en estado de shock. Señora. Solo te estoy llevando a tu destino como lo solicitaste, los puntos de control son solo rutinarios, no hay necesidad de alarmarse, pero la reacción de la señora Miller solo se intensificó, su voz se hizo más fuerte, frenética, llamando la atención de los oficiales que estaban adelante. Me estás llevando a un lugar al que no quiero ir, gritó, sus palabras mezcladas con terror mientras golpeaba la ventana alertando a los oficiales en el puesto de control. Ayuda, este hombre está tratando de secuestrarme. El corazón de David martilleaba en su pecho. Señora, por favor, cálmese, hay un malentendido. Los oficiales en el puesto de control no dudaron, se acercaron al vehículo, uno de ellos se envolvió firmemente en la ventana de David. Salga del vehículo, señor, ordenó el oficial, su voz era de acero y fría. David trató de explicar, pero la mirada severa del oficial lo dejó en claro. No habría indulgencia. Tragando fuerte obedeció abriendo la puerta y saliendo con las manos en Clearview. El otro oficial había abierto la puerta trasera, ayudando suavemente a la señora Miller a salir mientras ella se tambaleaba con un temblor exagerado. Está mintiendo, dijo David, su voz temblando de ansiedad, mientras veía al oficial examinarlo con una mirada escrutadora. Solo la estaba llevando a su destino como se le pidió. La señorita Miller inmediatamente entró en una actuación dramática. Me estaba llevando a un lugar que no reconocí, le pedí que se detuviera pero no escuchó, temí por mi vida. David apenas podía creer lo que escuchaba. Las expresiones del oficial se oscurecieron, uno de ellos dio un paso adelante bloqueando el camino de David mientras el otro realizaba una rápida búsqueda de su vehículo. David sintió que la humillación subía por su columna vertebral cuando los transeúntes se detuvieron para verla.
Conmoción oficial, por favor. David imploró, su voz calma a pesar del rápido latido de su corazón. Solo soy un taxista, me contrató para una feria, pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. El oficial sacó algo de debajo del asiento del pasajero, una pequeña bolsa transparente llena de polvo blanco. Los ojos de David se abrieron de par en par por la sorpresa cuando el oficial lo sostuvo contra la luz. Su rostro se retorció de disgusto. Señor, ¿le importa explicar esto?, exigió el oficial. Su tono era gélido. David tartamudeó. Su mente daba vueltas. Eso no es mío, juro que nunca lo había visto antes. La expresión del oficial permaneció fría e inflexible, se volvió hacia su compañero y lo esposó en cuestión de segundos. David sintió el frío metal de las esposas mordiéndole las muñecas. Los oficiales lo llevaron hacia su auto ignorando sus súplicas. Su voz temblaba de frustración y miedo. Miró a su alrededor y vio la expresión engreída de la señora Miller mientras se ajustaba el abrigo y le susurraba algo a uno de los oficiales. El oficial empujó a David bruscamente contra el capó del auto, presionándolo con fuerza. Ustedes, la gente nunca aprende, ¿verdad?, se burló. Su voz era baja y llena de desprecio. David sintió que la ira hervía dentro de él, pero mantuvo la boca cerrada, sabiendo que cualquier protesta solo empeoraría las cosas. El oficial lo registró agresivamente, tirando de sus bolsillos, y lo cacheó como si fuera un criminal empedernido mientras los oficiales lo empujaban hacia atrás. Del coche patrulla David podía ver a la gente reunida mirándolo con una mezcla de juicio y curiosidad. Sus mejillas ardían de humillación, pero más que eso sentía una profunda sensación de traición. ¿Cómo podía pasarle esto a él? No había hecho nada malo y sin embargo aquí estaba tratado como un criminal común por una mentira. La puerta se cerró de golpe y el corazón de David se hundió cuando el coche empezó a moverse llevándolo a la comisaría. Miró hacia atrás y vislumbró a la señora Miller parada en la acera mirando el coche alejarse con una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras David era transportado a la comisaría. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago. Cada bache en la carretera le recordaba el frío e inquebrantable acero de las esposas clavándose en sus muñecas, y el tenso silencio crítico de los oficiales en el asiento delantero. A pesar de sus desesperados intentos de explicarse, lo habían ignorado tratándolo como si fuera culpable sin cuestionarlo. Cuando llegaron, lo sacaron sin ceremonias del coche patrulla, y lo escoltaron a la comisaría. Las luces fluorescentes del techo emitían un brillo duro iluminando los estrechos y fríos pasillos. Mientras lo conducían, el corazón de David latía con fuerza, con una mezcla de pavor y humillación, cuando notó que los oficiales lo miraban con expresiones despectivas, casi divertidas. «Quédate aquí», gritó uno de los oficiales, empujando a David hacia una pared blanca desnuda. Otro oficial entró en la habitación y David lo reconoció de inmediato como el que había realizado la búsqueda en su auto. En su mano sostenía la pequeña bolsa de plástico con el polvo, sosteniéndola como un trofeo mientras se acercaba a David. «Está bien, amigo», el oficial se burló con su voz goteando desdén. «¿Te importa decirnos cómo terminó esta pequeña bolsa de polvo en tu posesión?». David negó con la cabeza. Tragó saliva. «Con fuerza te dije que no es mío, no tengo idea de cómo llegó ahí, solo estaba llevando a esa mujer a su destino». La expresión del oficial permaneció gélida mientras cruzaba los brazos, claramente no impresionado. «¿Verdad? ¿Esperas que creamos que no lo viste, que simplemente apareció mágicamente en tu auto?». «Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo», David insistió, su voz teñida de desesperación. «Ella debe haberlo plantado, juro que nunca había visto esa bolsa antes». Otro oficial resopló, intercambiando una mirada con su colega. «Oh, seguro, échale la culpa a la anciana real original». David sintió que le temblaban las manos, pero apretó los puños obligándose a mantener la compostura. Sabía que enojarse o ponerse a la defensiva solo empeoraría las cosas, pero era imposible no sentir la rabia burbujeando dentro de él. No había hecho nada malo, y sin embargo, aquí estaba siendo acusado, humillado y negado la oportunidad de explicar. «Ya veremos sobre eso», dijo el oficial con una sonrisa. Volviéndose hacia los otros oficiales en la habitación, «Fichémoslo, asegúrese de ser minucioso. ¿Quién sabe qué más está?». Los oficiales no perdieron el tiempo y llevaron a David a través de una serie de procedimientos que parecían una interminable corriente de humillación. Primero tomaron sus huellas dactilares, presionando sus manos con rudeza contra la almohadilla de tinta, y luego sobre el papel sin ningún cuidado. Luego tomaron su fotografía, el flash de la cámara lo CEG con acento agudo momentáneamente mientras capturaban su rostro cansado y frustrado. Después de eso, llevaron a cabo un registro corporal, obligando a David a permanecer bajo su mirada escrutadora mientras se desnudaba, cada momento diseñado para despojarlo de su dignidad. Podía sentir el aire frío y estéril en su piel, y las miradas burlonas de los oficiales se sentían como agujas afiladas clavándose en su orgullo. Murmuraron comentarios despectivos en voz baja, riéndose mientras continuaban su búsqueda de más evidencia incriminatoria. Cuando finalmente terminó el registro corporal, le entregaron un mono naranja y lo empujaron hacia las celdas de detención. Cada paso se sentía como un golpe para el espíritu, cada golpe de las puertas de la celda en la cruda realidad de su situación. A estas alturas, la ira de David había sido embotada por un entumecimiento creciente. Se sentó en el frío banco de metal,
su mente corría con pensamientos sobre su familia. Su trabajo y las terribles implicaciones de estas falsas acusaciones pasaron horas en un silencio agonizante. Cada tic-tac del reloj se sentía como una eternidad y la mente de David no podía descansar. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había pasado de un simple viaje nocturno a estar sentado en una celda de detención acusado de crímenes que no cometió? Finalmente fue escoltado fuera de la celda y llevado a una sala de interrogatorio. Allí vio al mismo oficial que lo había fichado antes junto con otro hombre, que no había visto antes. Un detective simple y cerrado con una mirada severa, casi desinteresada. El oficial arrojó la bolsa de plástico sobre la mesa, entre ellos su mirada dura e inflexible. Hagamos esto simple, David. El oficial comenzó, su tono frío. Estás en serios problemas, posesión de drogas, posibles cargos de secuestro, las obras ahora sí. Cooperas, las cosas podrían ir un poco más fáciles para ti. David lo miró, incredulidad grabada en su rostro. Te lo he dicho todo, yo no tenía esa bolsa, no hice nada malo, esa mujer me incriminó. El oficial inclinó sus labios curvándose en una sonrisa burlona. ¿Te incriminó de verdad? ¿Crees que somos tan estúpidos? Mira a tu alrededor, David. ¿Crees que alguien va a creer la palabra de un taxista por sobre la de una ciudadana respetable como la señora Miller? David se tragó la garganta hasta secarse. Es la verdad. Solo quiero una oportunidad justa para explicar. La expresión del oficial se oscureció, golpeó su puño sobre la mesa. El sonido resonó por la pequeña habitación. Tuviste tu oportunidad, la tiraste en el segundo en que pensaste que podías hacer algo como esto. Todos ustedes son iguales. David se estremeció ante las palabras del oficial, sintiendo el aguijón del prejuicio. Su mente corría desesperadamente tratando de encontrar una manera de salir de esta pesadilla. Pero mientras miraba alrededor de la habitación, todo lo que vio fueron paredes que se cerraban sobre él. Las personas que ya lo habían juzgado ya decidieron su destino. Yo no lo hice, dijo suavemente, su voz casi un susurro, sintiendo sus propias palabras deslizándose hacia el vacío de la habitación. Los oficiales intercambiaron una mirada, sus expresiones se llenaron de desdén. El detective finalmente habló, su voz fría y calculadora. Veremos lo que un juez piensa sobre eso. Hasta entonces, te quedarás aquí con o sin tu cooperación. El oficial tomó la bolsa de plástico metiéndola en su bolsillo, mientras salía de la habitación dejando a David solo con el detective que continuaba observándolo con esa misma mirada ilegible. Ya sabes, dijo el detective en voz baja, casi como para sí mismo, la gente como tú siempre piensa que puede jugar con el sistema, siempre piensa que puede culpar a alguien más y salirse con la suya. La mandíbula de David se tensó, pero se mordió la lengua. No había nada que pudiera decir que cambiara sus mentes. Ya estaba condenado a sus ojos. Los ojos del detective se entrecerraron mientras estudiaba a David. Su expresión se llenó de una mezcla de desprecio y diversión. No te preocupes, una vez que esto vaya a juicio veremos cuán inocente eres realmente. Y con eso se fue, dejando a David solo en la habitación vacía. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras a su alrededor. Se desplomó en su silla. El agotamiento, la frustración y el miedo pesaban sobre él. Lo habían despojado de su dignidad, acusado de crímenes que no cometió y tratado como si no fuera más que un criminal. Como las horas se arrastraban, David sentía que la esperanza se le escapaba. No tenía idea de cómo podría probar su inocencia, cómo podría luchar contra un sistema que parecía decidido a verlo como culpable. Todo lo que podía hacer era esperar, soportando la humillación y el maltrato interminables, aferrándose a una pizca de esperanza de que de alguna manera la verdad saliera a la luz. David se sentó en el banco frío y duro de su celda, su mente entumecida por todo lo que había sucedido en las últimas horas. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban, arrojando un brillo duro e implacable sobre toda el área de Holden. De vez en cuando vislumbraba a los oficiales caminando por sus escaleras indiferentes, pasando sobre él como si fuera menos que humano. El peso de su situación se hundía más profundamente con cada minuto que pasaba en esa celda, un pozo corrosivo de miedo y humillación arraigándose en su pecho. Apenas había dormido cuando temprano en la mañana la puerta se abrió de golpe y apareció un oficial. Sin decir palabra le hizo un gesto a David para que se pusiera de pie, agarrándolo del brazo y sacándolo de la celda. La rudeza del agarre del oficial le recordó que en este lugar no tenía derechos ni voz. En cómo fue tratado, no lo vieron como una persona, lo vieron como un sospechoso, alguien a quien controlar. Empujaron y degradaron a David, lo llevaron por un pasillo angosto. La luz tenue lo hacía sentir casi como un túnel sin fin. Finalmente llegaron a una pequeña habitación donde lo empujaron adentro sin ceremonia. La habitación no tenía ventanas, solo una mesa, dos sillas y un gran espejo en la pared, claramente un espejo unidireccional. El estómago de David se retorció sabiendo que estarían observando cada uno de sus movimientos, analizando sus reacciones como si fuera un animal. El oficial lo dejó solo por lo que pareció una eternidad, el tiempo suficiente para que David comenzara a inquietarse, moviéndose en su asiento. Sus muñecas estaban enrojecidas por las esposas y su espalda dolía por las incontables horas pasadas en una posición apretada. Finalmente, después de lo que pareció una hora, la puerta se abrió y el oficial de la noche anterior entró, seguido de otro hombre que David no había visto antes, un oficial superior, a juzgar por su uniforme y el ligero aire de autoridad que tenía por la mañana. David, el oficial superior, comenzó su tono falsamente amistoso, o debería decir señor.
Jones hizo una pausa dejando que el silencio colgara pesadamente. Soy el capitán Roberts. Pensé que sería una buena idea tener una pequeña charla esta mañana. David no dijo nada, simplemente miró al hombre con ojos exhaustos. Cada palabra que había salido de estos oficiales hasta ahora había sido otro insulto, otro recordatorio de que ya habían tomado una decisión sobre él. Roberts se sentó frente a David mientras el otro oficial se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en su rostro. Vamos directo al grano. Roberts continuó abriendo un archivo y hojeando las páginas como si estuviera a punto de leer una lista de compras. Te encontraron con una bolsa de polvo blanco en tu auto, y ese no es el tipo de cosa que pasa desapercibida. No es mío, dijo David en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Esa mujer, señora Miller, debe haberlo puesto allí. No tenía idea de que estaba en mi auto. Roberts se rió entre dientes, sacudiendo suavemente la cabeza. La señora Miller es una ciudadana respetada, alguien que ha vivido en esta ciudad toda su vida. Tú, por otro lado, se calló dándole a David una larga mirada calculadora. Digamos que no tienes la misma reputación. David sintió una punzada de ira, pero mantuvo su voz tranquila a pesar de la frustración que ardía dentro de él. No me importa quién sea ella, sé lo que pasó. Ella debe haber plantado esa bolsa y yo no tuve nada que ver con eso. El oficial junto a la pared se rió en voz baja, murmurando lo suficientemente fuerte para que David lo escuchara. Siempre intentan escabullirse. David apretó el puño, el metal de las esposas mordiendo su piel mientras luchaba por mantener la compostura. Toda esta situación se sentía como una pesadilla. No podía despertar de un cruel truco del destino que lo había llevado a un lugar donde sus palabras no significaban nada, donde cada intento de defenderse era visto como otra señal de culpa. El capitán Roberts se reclinó en su silla cruzando las manos sobre la mesa. Mira, David, esto no te va a ir bien si sigues creyendo en esa historia que hemos escuchado todo antes. No es mío, no conocía a gente como tú. Crees que estás por encima de la ley, que puedes culpar a alguien más y marcharte. David apenas podía creer lo que estaba oyendo. Gente como yo, repitió su voz tensa con ira controlada. ¿Qué se supone que significa eso? Roberts se encogió de hombros. Fea e inocencia. Tac, haz lo que quieras, señor Jones, estoy aquí para darte una opción. Puedes seguir negándolo, seguir contándonos esa triste historia, o puedes admitirlo y ahorrarte muchos problemas. David sintió la oleada de impotencia, sus palabras ahogadas por sus nociones preconcebidas. No tengo nada que confesar, no hice nada malo, dijo con firmeza, su voz resuelto a pesar del peso de sus circunstancias. Roberts suspiró sacudiendo la cabeza con decepción. Como quieras, pero no digas que no te dimos la oportunidad de confesar. Asintió con la cabeza. Al otro oficial, que dio un paso adelante y agarró a David por el brazo, levantándolo de su silla y arrastrándolo hacia la puerta mientras lo llevaban por el pasillo. David sintió que se le retorcía el estómago con una enfermiza sensación de pavor. Cada oficial que pasaban parecía mirarlo con esa misma mezcla de desdén y lástima, como si fuera algo vil, algo indigno incluso de la decencia humana más básica. Lo llevaron a una pequeña celda sucia y lo empujaron dentro. La puerta se cerró detrás de él y David se quedó solo con sus pensamientos. Las frías paredes de concreto lo presionaban por todos lados. Se sentó en el delgado colchón manchado con la cabeza entre las manos, tratando de procesar cómo su vida había llegado a este punto. Las horas pasaban, cada una arrastrándose más lenta que la última. Podía escuchar los sonidos de la estación a su alrededor, oficiales riendo, puertas cerrándose de golpe, pasos resonando en los pasillos. Cada sonido le recordaba la libertad que había dado por sentado, la vida que había tenido hace solo un día que ahora parecía imposiblemente distante. Finalmente, apareció otro oficial, desbloqueando su celda y ordenándole que se pusiera de pie. El cuerpo de David estaba dolorido por las horas de confinamiento, pero se obligó a ponerse de pie siguiendo al oficial por el pasillo. Esta vez lo llevaron a una habitación que no había visto antes, una habitación más pequeña y oscura con solo una silla en el centro y sin ventanas. El oficial ordenó empujándolo hacia abajo en la silla y sujetando su muñeca a los apoyabrazos con esposas de metal. El peso de su propio cuerpo lo presionó hacia abajo, haciéndole sentir como si se hundiera más profundamente en la oscuridad. El oficial salió de la habitación sin decir otra palabra, cerrando la puerta detrás de él y hundiendo a David en el silencio. Por un momento se sentó allí con el corazón palpitando, preguntándose si tenían la intención de dejarlo allí durante horas otra vez, esperando que el aislamiento lo quebrara. Pero entonces la puerta se abrió y una nueva figura entró, un detective con una mirada fría y calculadora, el tipo de hombre que parecía haberlo visto todo y no confiar en nada. El detective lo rodeó lentamente, sus ojos escaneando a David de la cabeza a los pies, como si evaluara una pieza de evidencia. David Jones, dijo finalmente, su voz baja y sin emoción, ¿sabes lo que dice la gente sobre hombres como tú? David sintió un escalofrío de inquietud cuando la mirada del detective lo atravesó sin pestañear e implacable. ¿Qué es eso? ¿Se supone que significa que?, preguntó, su voz teñida de desafío a pesar del miedo que se apretaba en su pecho. El detective sonrió inclinándose para que su rostro estuviera a centímetros del de David. Significa que nadie va a creer una palabra de lo que digas, no cuando hay un buen ciudadano respetable del otro lado de la historia, así que si eres inteligente comenzarás a cooperar.
David sostuvo su mirada negándose a dar marcha atrás. He dicho la verdad desde el principio, no hice nada malo. El detective se enderezó dejando escapar un suspiro de decepción. Bien, hazlo a tu manera, pero recuerda que te dimos una oportunidad, no esperes ninguna simpatía de ahora en adelante. Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a David, solo una vez más el silencio presionándolo como un peso físico. Sintió los últimos restos de esperanza desvaneciéndose reemplazados por un entumecimiento frío y vacío que se instaló profundamente en sus huesos. Pasaron horas antes de que finalmente lo trajeran de regreso a su celda. Mientras estaba sentado en el banco mirando las frías paredes de concreto, se dio cuenta de que estaba atrapado en un sistema que ya había decidido su culpabilidad, un sistema que no tenía interés en la verdad. Todo lo que podía ahora, lo único que tenía que hacer era aguantar aferrándose a la débil esperanza de que de alguna manera la verdad finalmente saliera a la luz. David estaba desplomado en el banco de su celda luchando contra una ola de agotamiento. Los días se habían desdibujado juntos, cada uno marcado por el mismo ciclo de aislamiento, humillación e impotencia. Se había vuelto insensible al desdén del oficial, a las miradas de lástima mezcladas con desprecio. Sus protestas, sus súplicas, todas habían sido recibidas con indiferencia, dejándolo solo con sus pensamientos y el peso aplastante de su situación. Pero fuera de la estación de policía, una historia diferente estaba comenzando a desarrollarse. Un joven periodista llamado Jason Watts había estado cerca del puesto de control la noche en que arrestaron a David. Había capturado imágenes del encuentro en la tienda y le había intrigado la forma en que las cosas se habían intensificado, sintiendo que había más en la historia de lo que parecía. Las frenéticas acusaciones de la mujer y las expresiones de sorpresa de David habían parecido demasiado extremas para tomarlas al pie de la letra, así que decidió investigar más a fondo. Jason era conocido por su trabajo de investigación y tenía reputación de desafiar a la autoridad cuando sentía que algo fallaba. Durante los siguientes días, peinó a través de registros públicos buscando cualquier información que pudiera encontrar sobre David y la señora Miller. Cuanto más descubría, más sospechoso se volvía de la situación. David, un taxista con un historial limpio, no tenía antecedentes de problemas con la ley, era conocido en su comunidad como un hombre honesto y trabajador. Por otro lado, el nombre de la señora Miller había aparecido en algunos informes policiales menores que involucraban actividad sospechosa, aunque ninguno había dado lugar a cargos formales. Con un creciente sentido de urgencia, Jason decidió comunicarse con algunas personas que conocían personalmente a David, entrevistó a amigos, vecinos e incluso a algunos compañeros taxistas que hablaron muy bien del carácter de David. Cada historia pintaba la misma imagen. David era un hombre íntegro, alguien que no se involucraría en nada ilegal, alentado por sus hallazgos. Jason trató de acceder a David con la esperanza de entrevistarlo directamente, pero cuando llegó a la estación se encontró con resistencia. Los oficiales de la recepción desestimaron sus solicitudes dándole excusas vagas y negándose a proporcionar cualquier información sobre el estado de David. La frustración de Jason aumentó, pero se negó a darse por vencido. En cambio, decidió centrarse en el otro lado de la historia. Comenzó a investigar los antecedentes de la señora Miller más a fondo, buscando para cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su carácter. A través de una serie de contactos y favores, logró acceder a algunos registros no oficiales, descubriendo un patrón de comportamiento sospechoso que solo alimentó sus dudas. Finalmente, después de días de esfuerzo incansable, Jason recibió un dato que cambiaría todo. Un viejo amigo que trabajaba en el laboratorio forense le informó que la policía había encontrado huellas dactilares en la pequeña bolsa de plástico con polvo blanco, la misma bolsa que se había utilizado para implicar a David. Para sorpresa de Jason, el príncipe de la bolsa no pertenecía a David en absoluto, coincidían con la señora Miller. El corazón de Jason se aceleró mientras procesaba esta información. Este era el avance que había estado esperando, una pieza de evidencia que pudiera potencialmente limpiar el nombre de David. Con esta información en la mano, Jason sabía que no podía perder el tiempo. Se acercó a su editor explicando la situación y proponiendo una historia destacada que expondría la verdad. El editor, percibiendo el impacto potencial de la historia, le dio luz verde. A la mañana siguiente, Jason regresó a la estación. Armado con un renovado sentido de propósito y una determinación para confrontar al oficial con sus hallazgos, se acercó a la recepción listo para exigir una reunión con alguien en autoridad, pero el oficial detrás del escritorio apenas levantó la vista, despidiéndolo con un movimiento de mano de Bor. Mira, chico, no tenemos tiempo para periodistas ahora mismo, lo que sea que estés buscando no lo vas a encontrar aquí, murmuró el oficial, su tono goteando desdén. Jason inclinó su voz firme. Tengo evidencia de que las huellas dactilares en la bolsa encontrada en el auto de David Jones pertenecían a la señora Miller. Si no está dispuesto a investigarlo, llevaré esta historia directamente al público. Créame, esto va a ser una gran noticia. La expresión del oficial cambió, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Espera aquí, murmuró, antes desapareciendo en una habitación trasera. Momentos después, un oficial superior, un hombre con una complexión pesada y un aire de autoridad, apareció. Fijó
A Jason con una mirada dura, claramente no impresionado por la persistencia del joven periodista. ¿Qué es esto de las huellas dactilares?, preguntó el oficial, su tono escéptico. Jason no dudó, presentó la información exponiendo las inconsistencias en la historia de la señora Miller, la evidencia que había reunido sobre el carácter de David, y lo más importante, la coincidencia forense en las huellas dactilares. Pudo ver que la conducta del oficial cambió ligeramente, su expresión se volvió más cautelosa mientras absorbía los detalles. Escucha, chico, dijo el oficial, su voz tensa. Incluso si lo que estás diciendo es verdad, eso no es suficiente para limpiar completamente a Jones. Tenemos procedimientos. Este caso es mucho más complicado de lo que crees. Jason encontró la mirada del oficial, sus propios ojos brillando con determinación. Con el debido respeto, esto es más que suficiente para cuestionar la legitimidad legítima de los cargos contra David. Tienes a un hombre bajo custodia que probablemente sea inocente, y estás haciendo la vista gorda ante la verdad. No voy a dejar esto así, y no voy a dar marcha atrás. La mandíbula del oficial se apretó, pero no discutió más. Bien, deja tu información de contacto, lo investigaremos. Jason sabía que no debía confiar completamente en esa promesa, pero fue un comienzo. Entregó su tarjeta, dejando en claro que estaría observando de cerca mientras salía de la estación. Sintió una renovada sensación de esperanza al saber que la verdad estaba comenzando a surgir en su celda. David permaneció inconsciente del progreso que se estaba haciendo en su nombre. Continuó soportando las indignidades diarias, las miradas despectivas, los comentarios burlones de los oficiales que asumieron que sabían quién era, pero incluso mientras luchaba por mantener el ánimo, algo en lo profundo de él se negaba a romperse. Se aferró a una frágil astilla de esperanza, la más leve creencia de que alguien en algún lugar vería la verdad para Jason. La historia estaba lejos de terminar. Sabía que solo había arañado la superficie de la corrupción y el prejuicio en juego, y estaba decidido a llevarlo hasta el final. Durante los próximos días, trabajó incansablemente, reuniendo evidencia adicional, entrevistando a testigos y reconstruyendo una historia que expondría la injusticia que David había enfrentado. Finalmente, llegó el día en que estuvo listo para publicar la historia. El artículo llegó a la portada, una exposición sospechosa que pintó un retrato condenatorio del trato de la policía a David, el comportamiento sospechoso de la señora Miller, y la evidencia clara que había sido ignorada en la prisa por juzgar. La historia se difundió rápidamente, provocando indignación y llamando la atención de activistas, defensores legales y ciudadanos preocupados por igual dentro de la estación. Los oficiales ya no podían ignorar la creciente reacción, los llamados de los periodistas, los líderes comunitarios e incluso algunos funcionarios del gobierno exigiendo respuestas. La presión aumentó y no tuvieron más remedio que reabrir la investigación por primera vez desde su arresto. David sintió un rayo de esperanza, la más mínima posibilidad de que su pesadilla finalmente pudiera estar llegando a su fin. Mientras lo llevaban de regreso a la sala de interrogatorio, su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que los esfuerzos de Jason lo habían acercado a la libertad, pero también entendió que el camino por delante sería todo menos fácil a medida que la noticia del artículo de Jason se extendía el ambiente en la estación de policía. Los oficiales cambiados que previamente habían recibido a David con burlas, ahora lo miraban con una mezcla de confusión e inquietud, pero a pesar de la incipiente atención en su caso, la realidad de David no había mejorado. Todavía lo trataban como un criminal, todavía confinado en una celda fría y sometido a humillaciones diarias. El día después de que se publicó el artículo, David fue sacado de su celda y llevado de regreso por el mismo pasillo estrecho, sus muñecas, una vez más esposadas firmemente frente a él. Esta vez había una tensión más pesada en el aire, como si los oficiales que lo escoltaban estuvieran nerviosos, cautelosos de la presión externa, pero no dispuestos a ceder en su trato hacia él. Parece que tu amigo periodista está provocando problemas. Uno de los oficiales se burló mientras lo empujaban, agarrando su brazo con una firmeza innecesaria. Creo que vas a salir de aquí por un pequeño artículo de periódico. David no respondió, sosteniendo con la cabeza en alto a pesar del dolor en las muñecas y el nudo de miedo en el estómago. Sabía que no debía provocarlos, especialmente ahora con su destino todavía en juego, pero cuando llegaron a la sala de interrogatorios una enfermiza sensación de pavor lo invadió. Había estado aquí antes, había soportado sus acusaciones y trato degradante sin que nadie creyera en su inocencia. Dentro de la habitación dos oficiales esperaban, ambos con expresiones duras. David fue obligado a sentarse en una silla, sus manos esposadas bruscamente a la mesa, dejándolo inmovilizado mientras se acomodaban frente a él. Uno de los oficiales, un hombre llamado oficial Harris, se reclinó en su silla, sus brazos cruzados, una mirada de suficiencia en su rostro, así que Harris comenzó, su tono desgarrado con desdén. ¿Crees que vas a jugar con el sistema? Consigue que un reportero de primera escriba una historia triste para ti, y de repente eres inocente. David encontró su mirada, su voz firme. He dicho la verdad, desde el principio no hice nada malo. El otro oficial resopló poniendo los ojos en blanco. Ahórrenos el act. Jones, ¿esperas que creamos que una mujer respetable como la señora Miller simplemente plantó drogas en tu coche? No me importa lo que creas, respondió David. La fuerza en su voz lo sorprendió incluso a él.
La evidencia habla por sí sola. Sus huellas están en esa bolsa, no las mías. El rostro de Harris se oscureció, su mandíbula se apretó mientras se inclinaba hacia adelante. Escucha aquí, Jones, no eres más que un taxista de mala muerte. ¿Crees que a alguien ahí afuera realmente le importa si eres culpable o no? Se olvidarán de ti la semana que viene. El corazón de David latía con fuerza en su silla, pecho, una mezcla de ira y miedo se arremolinaba en su interior, pero se obligó a mantener la calma, negándose a dejar que lo vieran romperse. A la gente le importa y verá la verdad, te guste o no. Harris intercambió una mirada con su compañero, una conversación silenciosa pasó entre ellos, luego, con una sonrisa fría, se puso de pie y abrió las esposas de David, tirando de él hacia sus pies. Bien, hazlo a tu manera, veamos si un poco de tiempo a solas te recuerda quién está a cargo aquí. David apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo arrastraran fuera de la habitación y por otro pasillo, incluso más oscuro y frío que el anterior, lo llevaron a una pequeña celda aislada en el otro extremo del edificio, que parecía diseñado para la máxima incomodidad. Las paredes eran de hormigón desnudo, y la única luz provenía de una bombilla en el techo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y se quedó solo en el silencio sofocante, el frío filtrándose en sus huesos. Las horas pasaban cada una más larga que la anterior mientras estaba sentado en la oscuridad, su mente corría con pensamientos de su familia, de la vida que había tenido antes de que comenzara esta pesadilla. De vez en cuando escuchaba pasos haciendo eco en el pasillo, recordándole que estaba atrapado, olvidado en un lugar que parecía decidido a romperlo, pero a medida que pasaban las horas la resolución de David solo se hacía más fuerte. Se aferró al pensamiento del artículo de Jason, de las personas que lo habían leído y comenzado a cuestionar su tratamiento. No estaba solo, sin importar lo aislado que se sintiera en ese momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un crujido y fue llevado de regreso a su celda, su cuerpo adolorido, su mente agotada, pero se negó a dejar que vieran su dolor. Se sentó en el banco de metal, cerró los ojos y respiró profundamente, permitiéndose un momento para reunir fuerzas. Mientras pasaban los días, el tratamiento de David solo empeoró. Los oficiales dejaron en claro que lo veían como nada más que un alborotador, alguien que se atrevió a desafiar el sistema que tenía todo el poder. Se le negaron las necesidades básicas, se quedó sin comida durante horas y horas, y se vio obligado a soportar los constantes comentarios burlones de quienes pasaban por su celda. Una tarde, un oficial se acercó a su celda, una sonrisa maliciosa en su rostro. Oh, mira quién sigue aquí. Supongo que tu pequeño artículo no funcionó como pensabas, ¿eh? David levantó la vista y se encontró con la mirada del oficial con una calma que no sentía. No estoy aquí porque merezco estar y la verdad saldrá a la luz, no importa cuánto tiempo lleve. El oficial resopló sacudiendo la cabeza. Sigue soñando. Jones, eres solo otro número para nosotros, a nadie allá afuera le importas. Pero cuando el oficial se alejó, la resolución de David solo se solidificó. Se negó a dejar que sus palabras lo rompieran, dejar que su crueldad lo despojara de su dignidad. Sabía que era inocente y se aferró a esa verdad como a un salvavidas, negándose a soltarla incluso ante sus interminables intentos de degradarlo. Unos días después fue convocado de nuevo a la sala de interrogatorio. Esta vez Jason había logrado obtener permiso para asistir. Sentado frente a él con un gesto tranquilizador, su presencia trajo una sensación de alivio, un recordatorio de que alguien creía en su inocencia, que no estaba solo en su lucha. Los oficiales lo interrogaron durante horas, intentando todas las tácticas para hacerle tropezar, para hacerle confesar algo que no había hecho, pero David se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta con una determinación tranquila, negándose a darles ninguna razón para dudar de él. A medida que la sesión se prolongaba, Jason habló con voz firme, con el debido respeto. Este interrogatorio ha durado lo suficiente. La evidencia apunta claramente a la participación de la señora Miller, y creo que es hora de abordar las inconsistencias en su historia. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas, su autoridad desafiada por la presencia del periodista, pero antes de que pudieran responder, Jason se inclinó hacia delante con la mirada fija en ellos. Este caso ya atrajo una atención significativa de los medios. Si continúa ignorando la verdad, solo dañará aún más la reputación del departamento. Los rostros de los oficiales se oscurecieron, pero no pudieron negar la presión contra ellos. Con un asentimiento reacio, terminaron el interrogatorio, dejando a David y Jason solos en la habitación mientras caminaban juntos por el pasillo. Jason colocó una mano tranquilizadora en el hombro de David. Estamos llegando, dijo en voz baja, la gente está comenzando a ver la verdad, esto aún no ha terminado. Por primera vez en días, David sintió un destello de esperanza. Aún no era libre, pero podía ver un camino hacia adelante fuera de la oscuridad que lo había consumido, y con Jason a su lado, sabía que tenía la fuerza para seguir luchando sin importar lo que le aguardara. David estaba afuera de la celda de detención, la cadena de sus esposas tintineaba suavemente mientras lo conducían por el pasillo hacia la sala del tribunal. Una mezcla de pavor y determinación brotó dentro de él, impulsando sus pasos mientras pasaba junto a los oficiales que lo habían mantenido cautivo.
que lo habían degradado y humillado durante los últimos días. Cada uno de ellos evitaba su mirada ahora. Su confianza se resquebrajó por la creciente evidencia contra la señora Miller y la presión pública que había explotado desde el artículo de Jason. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, espectadores y miembros de la comunidad que habían seguido el caso de David. Vio a Jason cerca del frente sentado con un bloc de notas en la mano. Sus ojos se llenaron de un silencioso estímulo por un momento. El caos a su alrededor se desvaneció y David sintió una pequeña oleada de alivio. Jason había sido su salvavidas a través de todo esto, negándose a dejar que su historia fuera enterrada, y ahora, gracias a él, la verdad estaba a punto de ser completamente revelada. Cuando comenzó el juicio, el fiscal abrió con la habitual pintura de la señora Miller como una espectadora inocente atrapada en un desafortunado malentendido, pero la investigación de Jason ya había sembrado dudas en las mentes de muchos. Había descubierto el pasado de la señora Miller, una serie de tratos turbios y encuentros sospechosos con la ley, y esta historia ahora la arrojan bajo una luz diferente. El abogado defensor de David, Rose, sostiene el informe que Jason había obtenido que detallaba el análisis forense de las huellas dactilares en la pequeña bolsa de polvo blanco. Damas y caballeros del jurado, comenzó con voz clara e inquebrantable. La evidencia mostrará que el señor Jones no es el criminal que se ha hecho pasar. Las huellas dactilares de la señora Miller, no las de David, se encontraron en la bolsa que supuestamente era suya. La sala quedó en silencio mientras el abogado continuaba describiendo cómo la señora Miller había intentado incriminar a David colocando la bolsa en su tarjeta para desviar la atención de sus propias acciones. Los jurados escucharon atentamente. Sus expresiones cambiaron gradualmente de indiferencia a interés y David sintió un leve rayo de esperanza por primera vez en días. El fiscal intentó desafiar los hallazgos, pero la evidencia era innegable. Jason se había asegurado de que el público supiera cada detalle que había descubierto y ahora el peso de esa información caía sobre la sala del tribunal. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos, capturando cada palabra, cada cambio en la postura del fiscal, cada mirada vacilante de la señora Miller. Finalmente, después de horas de testimonio e interrogatorios, la señora Miller fue llamada al estrado. Se veía nerviosa, su actitud confiada se desvaneció cuando se enfrentó a la defensa ante las preguntas directas del abogado. Sus respuestas fueron evasivas, llenas de contradicciones que solo resaltaron su propia culpa. Cada pregunta socavó su historia, desentrañando la narrativa que había construido tan cuidadosamente para atrapar a David. David la vio vacilar, incapaz de mirarlo a los ojos, y sintió una extraña mezcla de ira y lástima. Esta mujer casi había destruido su vida, se había aprovechado de su amabilidad y usado su profesión, su propia identidad en su contra, pero ahora por primera vez podía ver las grietas en su armadura, la desesperación en sus ojos, mientras sus mentiras se desentrañaban. El golpe final llegó cuando se leyó en voz alta el informe forense, confirmando más allá de cualquier duda que las huellas dactilares en la bolsa pertenecían únicamente a la señora Miller. El jurado intercambió miradas, y David podía sentir a Todd volviéndose. La verdad ya no era solo su palabra contra la de ella, era irrefutable, claro para que todos lo vieran. Cuando el jurado fue despedido para deliberar, el silencio en la sala era tenso. David se sentó con su abogado, su corazón latía con fuerza mientras esperaba que regresaran los minutos. Pasaban lentamente, cada uno extendiéndose en una eternidad. Finalmente el jurado archivó en sus caras una mezcla de solemnidad y alivio. El veredicto fue no culpable. Una ola de emoción se estrelló sobre David mientras absorbía las palabras. Era libre. Las cadenas de la sospecha, el peso sofocante de las acusaciones, todo se había levantado en ese único momento. Miró a Jason, quien le dio un pequeño asentimiento, una mirada de satisfacción en su rostro. Jason había luchado por él, se había negado a dejar que la verdad fuera enterrada, y ahora gracias a él finalmente se había hecho justicia. Mientras la sala del tribunal estallaba en murmullos y aplausos de los partidarios en la audiencia, la mirada de David se desvió hacia los oficiales que lo habían escoltado. Sus expresiones eran ilegibles, su autoridad eclipsada por la sentencia dictada por él. David sintió una oleada de ira por la forma en que lo habían tratado, las infinitas indignidades que había sufrido, pero también sintió una sensación de triunfo, de resiliencia. Habían tratado de quebrarlo, pero él había resistido y ahora estaba saliendo como un hombre libre fuera de la sala del tribunal. Jason se acercó extendiendo una mano con una sonrisa. Felicitaciones, David, lo lograste. David estrechó su mano. Gratitud y agotamiento se mezclaron en su expresión. No lo logramos, respondió su voz cargada de emoción. No sé dónde estaría sin ti. Jason asintió con la cabeza, su rostro serio. No me debes nada más que tu historia, es más que la lucha de una persona. La gente necesita saber qué pasó para entender por lo que pasaste. David asintió, sintiendo un sentido de propósito agitándose dentro de él. Se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de exponer los defectos en el sistema que casi lo había aplastado. Ya no era solo un taxista o un hombre acusado falsamente, era un símbolo, un testimonio de resiliencia y la importancia de la verdad. Mientras se alejaban del juzgado, David sintió que el peso de la terrible experiencia se levantaba de sus hombros, reemplazado por una nueva determinación que tenía. David pasó por mucho y su historia tocó miles de vidas.
¿Crees que fue tratado de manera justa y qué podría prevenir situaciones como esta? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y dar un me gusta para ver más historias de resiliencia y lucha por la justicia.